Toda célula entra en ciclo celular. Durante este, la célula crece y en la mayoría de los casos se divide. El ciclo celular está dividido en dos grandes partes, en la interfase y la mitosis, o la división. La interfase está dividida en tres, G1, S y G2. G1, o GAP1, es donde la célula crece, duplica sus organelos y en el caso de las células que no se dividen, se mantienen en G1 por siempre. Cuando la célula siempre se queda en G1, esto se denomina G0. Las células que sí se dividen pasan a S, que se llama síntesis, que es donde las células duplican su ADN. Antes de pasar a G1 hay un checkpoint. En el checkpoint 1 la célula se pregunta si duplicará su ADN. Se pregunta si la división celular es necesaria, si los factores de crecimiento están presentes y si la célula es suficientemente grande. En S se duplica el ADN y una vez hecho esto pasa a G2. En G2 la célula termina de crecer y se sigue preparando para la división. Al final de G2 hay otro checkpoint. En el segundo checkpoint la célula se pregunta si el ADN fue copiado correctamente y si la célula es lo suficientemente grande. Y en caso de ser así, entra en la fase de mitosis. Ya al entrar a la mitosis ocurren diversos procesos que caracterizan la división celular. Entre ellas encontramos la profase, que es cuando la información genética que se encuentra repartida en todo el núcleo se condensa en los cromosomas, para de esta forma poder movilizarse con mayor facilidad en la división celular. Luego, después de la profase, se entrará a la metafase, que es cuando todos los cromosomas se comenzarán a alinear en el ecuador de la célula, del núcleo, y luego los microtúbulos se acoplarán a ellos para que posteriormente, en la anafase, se lleven a los polos de la célula para dividir la información genética equitativamente en cada una. Luego entraremos en la telofase, que es cuando toda la información genética y los organulos se encuentran distribuidos equitativamente en ambas células. Y luego se formará un cinturón para delimitar dónde se dividirán ambas células y se hará la citoquinesis, que es cuando ya poseemos dos células idénticas. Para la producción de gametos, la célula pasa por meiosis. Empezamos con la profase 1. En esta fase, la cromatina empieza a condensarse por ayuda de una enzima que se llama condensina. Luego de que se condensan, ocurre el famoso crossing over. En el crossing over hay un intercambio genético entre los cromosomas homólogos. El núcleo se desintegra y aquí comenzamos con la metafase 1. Aquí los centrosomas agarran a los cromosomas por el centriolo. Luego de la metafase ocurre la anafase. En este momento los cromosomas se separan y se dirigen a los polos, gracias a la separasa. Después de la anafase llega la telofase. En esta fase, los cromosomas homólogos se les queda una membrana nuclear a cada uno y ocurre la citoquinesis, en donde se queda una membrana celular que separa las dos células hijas. Las células hijas entran en meiosis 2. En esta sucede lo mismo que en la meiosis 1, en donde los centrosomas agarran a cada cromatida hermana y la separasa la separa. Como resultado, se dan 4 gametos haploides. En la división celular pueden ocurrir errores al momento de separarse la información genética que va de una célula a otra y a esto se le denomina la no disyunción. En la meiosis 1 es cuando los genes del padre y de la madre no se separan de forma correcta yendo dos a un lado, quedando diploide en una célula y nuliploide en otra célula. En la meiosis 2 ocurre algo similar. Se toman la información genética de un gameto y al momento de la división celular se van otra vez dos a una sola célula, quedando diploide o haploide y nuliploide en otra.